Piensa no solo en los indios muertos, piensa en los indios vivos. Así recuerda Miguel León Portilla el consejo que le dio Manuel Gamio, uno de sus grandes maestros. Este consejo le inspiró para construir una vida académica sobresaliente, un exhaustivo trabajo sobre la filosofía y literatura indígenas, pero sobre todo un apostolado a favor de la justicia para los pueblos nativos de México y América Latina. Miguel León Portilla, antropólogo, historiador, filólogo y filósofo, convirtió su objeto de estudio, los pueblos prehispánicos, en una causa social que enarbola desde hace décadas más allá de las aulas. Él es, sin duda, la voz más autorizada, intensa e insistente para denunciar la marginación que viven esas comunidades desde hace siglos. Hoy en Cuenta Conmigo retomamos los aportes de Miguel León Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y además tendremos los comentarios de nuestros amigos en Novedad de la Patria. Miguel León Portilla. Que a los pueblos indígenas se les otorgue la necesaria autonomía. No es ninguna independencia de nada, es simplemente que los indígenas como tales puedan exigir una auténtica educación bilingüe, puedan exigir que se les titulen sus territorios ancestrales, puedan exigir que sus autoridades tradicionales sean reconocidas. Y eso que le estoy diciendo tal vez le parezca locura, porque en México no lo quieren reconocer, pero no es locura. Me gustaría que nos dijera por qué se dedicó a la historia y por qué, particularmente, a investigar sobre los antiguos mexicanos. Pues siendo niño todavía, en la casa no teníamos una gran biblioteca, pero sí algunos libros como la historia antigua de México de Clavijero. Y eso me atrajo mucho. Además, una hermana de mi padre estaba casada con el doctor Manuel Gamio, que es considerado, con razón, el iniciador de la moderna antropología en México. Gamio fue un hombre extraordinario. Fue el primer graduado no norteamericano en la Universidad de Columbia con Franz Boas en un doctorado de antropología. Bueno, él nos llevaba a visitar Teotihuacán, Copilco y muchos lugares. Era un hombre muy abierto a los niños. Llevaba caramelos en su bolsa y los daba. A veces con pelitos, pero bueno, los daba. Gamio me atrajo mucho su labor. ¿Y quién me iba a decir que bastantes años después trabajé con él en el Instituto Indigenista Interamericano? Gamio me decía, no pienses solo en los indios muertos, piensa en los indios vivos que siguen fatal. Y yo he seguido su consejo. He tenido dos maestros extraordinarios cuyos apellidos empiezan con G. El otro es Ángel María Garibay K., el famoso padre Garibay. Yo empecé a ir a verlo después de haber sacado una maestría en la Universidad Loyola de Los Ángeles, California. Entonces, a través de Gamio me puse en contacto con el padre, porque Gamio y el padre recibieron de la UNAM en 1953, con motivo del 4º centenario de la fundación de la Universidad Antigua, un doctorado honoris causa. Entonces se conocían. Me dijo, ve a ver a Garibay. Fui. Y desde entonces seguí visitándolo hasta su muerte. Garibay era un hombre de cáscara dura, pero muy abierto ya cuando se veía que uno se acercaba a él con interés académico serio. Cuando yo lo fui a ver y le dije, quiero yo estudiar el pensamiento náhuatl, me dijo, ¿y usted sabe náhuatl? Le dije, pues no sé. Y me dijo, bueno, dice, aquí en México tenemos grandes helenistas que no saben griego, ¿ve usted? Y tenemos especialistas en Kant, en Hegel y en Marx que no saben alemán. Pero usted dice, si usted quiere dedicarse
al pensamiento náhuatl, tiene que conocer la lengua para acercarse a los códices, a los textos. Y empecé yo, él me regaló un libro que se titula Llave del Náhuatl. Y me dijo, venga usted a verme de aquí a 15 días, prepare las 3 primeras lecciones. Si no las prepara, mejor ni venga, porque yo no pierdo el tiempo con tontos o con flojos. Yo me quedé un poco asustado, francamente, y lo preparé y pasé el examen inicial. Y desde entonces, a lo largo de 17 años, iba yo a su casa. Él vivía cerca de la Basílica de Guadalupe, calle del Buen Tono 347. Empezábamos a trabajar a las 6 de la tarde y regresaba yo a las 9:30. Eran otros tiempos, ¿verdad? Hace más de 50 años, entonces era fácil. Hoy no me atrevería ya manejando yo mismo hasta la villa, qué barbaridad, ¿verdad? Me da escalofrío de pensarlo, pero en aquella época era una cosa sencilla. Así comencé. Bueno, con 2 grandes impulsores, que son Es verdad. y el maestro. En mi caso, es verdad que la cultura es como con relevos, ¿verdad? Hay unos dioses mayas en bajorrelieves en algunos lugares, en que viene un dios con una talega a cuestas, y en esa talega están los destinos humanos, y llega a un punto en que le transmite a otro dios la talega, y como por relevos. Así es la cultura. Yo no creo en la cultura de hongos, no. Creo en la cultura que se transmite, que se comunica. Yo aquí en la universidad tengo un seminario que tiene tantos años como yo en ella, 57 años, el Seminario de Cultura Náhuatl, ahora también Seminario de Estudios Mesoamericanos. Y tengo alumnos de todo el mundo, muchos de ellos, bueno, no muchos, un cierto número, se han dedicado a lo mismo. Georges Baudot en Francia, Jacqueline de Grand-Forêt en Francia, Birgitta Leander en Suecia, Rudolf van Sandbeck en Holanda, Selma Sullivan, norteamericana, en fin, y tengo ahora ya alumnos indígenas que han sacado, mire, por ejemplo, uno que se llama Miguel Hernández, como el gran poeta, este es Tzotzil, sacó doctorado hace poco. Tengo otro que se llama Víctor de la Cruz, él es zapoteco del Istmo, capacísimo, hizo su tesis La flor de la palabra sobre la literatura zapoteca. En fin, tengo mucha gente y lo que me da mucho gusto esto de que concurran siempre varios de los pueblos originarios. Hay algunos que me han seguido 15, 16 años viniendo, siempre. Son parte ya, como decía el otro, son parte del inventario. Exactamente. Hay un fenómeno que llama la atención en el caso de la cultura náhuatl. Usted invirtió los términos, generalmente vienen especialistas de otras partes, pienso por ejemplo en la cultura maya, que hay muchos mayólogos o una escuela fuerte en Estados Unidos y de otras partes, y empezaron a capacitar gente aquí o a prepararla. En el caso suyo es al revés. Realmente, cuando yo empecé esto, digo ya en 1952, aquí en México había poca gente que estudiara los textos en náhuatl. El número de hablantes en aquella época sería 1 millón. Ahora se piensa que se acerca a 2 millones. Nada más que en aquella época la población era 30 millones y ahora somos 140 con los que están del otro lado. Pero en lo que concierne a personas que estudiaran, que conocieran la lengua, yo recuerdo Huigberto Jiménez Moreno, el padre Garibay. No había muchos, estoy pensando. En Estados Unidos tenía 2 discípulos, el padre Garibay, Charles Dibble y Arthur Anderson, que tradujeron el Códice Florentino al inglés.
El padre Garibay tenía un amigo aquí, Byron McAfee. Byron McAfee había sido un petrolero. Y ya cuando las compañías petroleras fueron disueltas en lo que concierne a su presencia en México, se dedicó a estudiar náhuatl. Hoy día hay muchos ya en México, muchos, y en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Bélgica. O sea, se ha extendido como yesca. ¿Y por qué se ha extendido como yesca? Porque hay una literatura muy rica. Hace poco publicamos aquí, fruto de un seminario que coordiné, un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional aquí, que se llama Cantares Mexicanos, como con 80 folios por los dos lados en náhuatl, en el cual manuscrito hay, por lo menos, ¿qué le diré? La cuarta parte son textos de la tradición prehispánica. Luego hay textos coloniales, algunos ya cristianos. Algunas bellezas tremendas, ahí hay mucho del pensamiento. Por ejemplo, dice, ¿podemos decir acaso algo verdadero en la tierra? No para siempre aquí, solo un breve instante. Aunque sea jade, se hace pedazos. Si es de oro, se rompe. Si es plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre aquí. ¿Acaso podemos decir algo verdadero en la tierra? Lo presentamos en la sala de Zahualcóyotl. De esto hará escasamente un año. Vino el rector Narro. En la sala de Zahualcóyotl, yo creo que más que en cualquier concierto, estaba repleta y de pie todos, la mayoría estudiantes. Es que les interesa. Hay cosas bellísimas. En la sala de Zahualcóyotl, a la entrada, hay un texto de Nezahualcóyotl, de este manuscrito, que a mí me pidieron que yo les diera cuando se inauguró. El texto dice, se lo voy a decir en náhuatl y luego lo traduzco en español. Axcan noyol kimati, ni kakin cuicatl, ni quitainsochitl, vaca cuetlavia. Ahora lo sabe mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Un pensamiento muy profundo. Muy profundo y muy bello. Muy bello. ¿Usted ha ayudado a fijar, a recuperar esa sensibilidad? Pues sí, me ha interesado muchísimo. Y mire, yo estudiaba en Estados Unidos filosofía. Y yo estudiaba a los mis presocráticos, a Heráclito, a Parménides. Y cuando yo vi estos textos de Nezahualcóyotl, de Ayocuan, de Tochihuitzin, yo dije, pero caray, se parece la cosa. Y yo dije, esto es interesantísimo. Y yo publiqué como tesis la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Muchos se rieron, creyeron que estaba yo loco. ¿Cómo que los indios? Sí, hombre, y ni piensan cómo van a tener filosofía. Bueno, pues ese libro tiene 11 ediciones aquí en la universidad. Está traducido al inglés, está traducido al ruso. Al ruso se tradujo porque el doctor Adolfo Sánchez Vázquez escribió a un colega de él, español, exiliado en la URSS, que se llamaba Burguete, y lo publicó la Academia de Ciencias en Rusia, bueno, en la Unión Soviética. Ahora como 5 años recibí una carta de una editorial ya privada rusa y me dicen, queremos republicar su libro. Mi libro salió con un apéndice que pusieron los soviéticos, en que situaban esto en las formas de producción y todo eso, con un montón de citas de Marx, de Lenin, de Hegel. Y ahí ponían a Garibay. Yo le decía, mire usted, ¿en qué compañía está usted, padre? Y yo les pregunto, ¿y lo van a volver a publicar? No, dice, eso ya no está de moda. Y salió, tengo ahí ejemplares de la nueva edición en ruso. Y fíjese, ese libro está en 3 lenguas eslavas, cosa que no es frecuente. Bueno, no puede ser que algunas novelas de Carlos Fuentes, pero mire, está en checo, en croata, en ruso y en polaco. Y también, por supuesto, en francés, en inglés. Entonces, se ha ido abriendo camino.
Hace tiempo lo querían publicar en griego y yo dije, eso sí es dar machetazo a caballo de espadas, ¿verdad? Figúrese usted, a la cuna de la filosofía le vamos a enseñar quién fue Nezahualcóyotl. Qué bonito, además. No, es increíble. A mí me asombra mucho esa presencia, ese interés, pero es porque, por una parte, lo fijó usted, su equipo de especialistas, estudiantes, pero también porque tiene que ofrecer el pensamiento. ¿Este pensamiento se ha modificado, se ha perdido? ¿Lo hemos visto en México o no? Ese pensamiento, naturalmente, no podemos decir que haya perdurado en su quinta esencia, porque 5 siglos del cristianismo, de la cultura española, de la cultura europea, pues no pueden pasar en vano, ¿verdad? Pero sí subsisten muchas ideas afines. Y entre los alumnos nahuas que yo he tenido a uno que se llama Librado Silva Galeana, otro Francisco Morales Baranda, que son del pueblo de Santana Tlacotenco en la delegación de Milpalta. Hablan un náhuatl parecidísimo al de los antiguos textos. Y ellos conocen algo de todo esto. La madre de uno de ellos, la consultábamos. A ver, ustedes, ¿qué dicen de esto? ¿Qué dicen de esto? Por ejemplo, cuando uno se muere, ¿es verdad que un perrito que ha tenido lo va a esperar más allá del agua de la laguna Chignahuapan? Y dice, sí, dice, mi mamá nos dijo que el perrito, por eso no hay que pegarles a los perros. Y así, claro, subsisten ideas. Claro, ya no ese pensamiento articulado, porque ya no hay Calmecac, ya no hay centros de educación superior, pero se ha conservado mucho. Hay otros textos que se llaman Huehuetlactoli, antigua palabra. Nos reuníamos en pueblos de habitantes nahuas y hacíamos una Nahuanechicolistli, una reunión de hablantes de náhuatl. Venían muchos. Y ahí tiene usted que de repente se presenta una viejita, doña Severiana Sánchez Guzmán, y dice, ¿me dejan que yo les diga algo parecido a lo que están ustedes leyendo? Sí. Y nos dice palabras sapientísimas, parecidas a los huehuetlatoli que tenemos en los documentos. O sea, es un legado vivo. Yo creo que la cultura indígena ha quedado muy herida, pero propiamente no ha muerto, no ha desaparecido. Claro, ya afectada, como lo dije, por la cultura occidental, pero subsiste en muchas formas. Entonces yo les digo a mis alumnos, y lo quiero decir aquí ahora, los mexicanos no somos la mayoría propiamente indígenas, ni tampoco españoles. Somos mexicanos, aunque sea de origen suizo, o de origen francés, o de origen... Aquí tenemos una que fue directora, mi alumna, Gisela von Boveser, sus padres son alemanes, pero ella es mexicana ya, le gustan los tamales, dice diminutivos, tiene otra sensibilidad, una visión del mundo. Eso es verdad. Y yo les digo a mis alumnos, miren, para que este brazo, que es el brazo indígena, crezca, no me voy a cortar el brazo mediterráneo español. Es una tontería. Y para que crezca este brazo, no me voy a cortar el otro, ¿no? Tengo 2 brazos. Este me une al legado mediterráneo desde la cultura más remota, egipcia, mesopotámica, griega, romana, hispánica. Y este otro me une con la cultura de Mesoamérica, desde los olmecas, los teotihuacanos, los toltecas. Es verdad, esos somos. Un país con un legado cultural gigantesco. México es el país de América que tiene más bienes culturales, patrimonio de la humanidad, declarados como tales por la UNESCO. Y somos, me parece, el 6º país en el mundo con bienes culturales, porque comenzamos más tarde. Obviamente Italia tiene muchísimos, ¿no? Sí, probablemente el país que tiene más.
Pero quiero decir, entre 150 países, ser el sexto no canta mal, ¿verdad? Habla usted del México de los que no tienen nada, el México de los que concentran la riqueza, el México del norte, que es muy distinto, por ejemplo, al del sur. Es totalmente verdad. El doctor Gamio me decía, había escrito un estudio, Many Mexicos, hay muchos Méxicos, muchos. Desde el tipo étnico, los yucatecos son diferentes, hablan con su acento, así caballo, ¿cómo sabes que soy yucateco? Bueno, hasta los del norte, ¿qué quiere mi hijo? ¿Por qué nota usted que soy de Chihuahua? Son muy diferentes, ¿no? Ahora, eso es natural. Hay indígenas en México y tienen derechos. Yo le dije, mientras no reconozcamos como consecuencia de la reforma del actual artículo 2 de la Constitución, que dice que el ser de México se funda en última instancia en el sustrato indígena, mientras no saquemos las consecuencias, personalidad jurídica. No es ninguna independencia de nada, es simplemente que los indígenas como tales puedan exigir una auténtica educación bilingüe, puedan exigir que se les titule sus territorios ancestrales, puedan exigir que sus autoridades tradicionales sean reconocidas. Eso que le estoy diciendo, le dije, tal vez le parezca locura, porque en México no lo quiere reconocer nadie, pero no es locura. Los indígenas serán participantes en la vida social, económica, política de México cuando tengan estos reconocimientos. Ahora están arrinconados, como dijo Fray Bernardino de Sahagún, no les queda apariencia de lo que fueron. ¿Cuál es el principal problema de ese mundo indígena vivo, como le pedía Gamio, y cuál podría ser la solución? Ya nos dio algunos elementos. Su marginación forzada, que finalmente se traduce en que ellos mismos la aceptan, van a lugar inhóspito, como decía Aguirre Beltrán, a regiones de refugio. Mire, en la Constitución de 1857 se suprimió la propiedad comunal de los indios. Fue fatal. Sus tierras empezaron a ser enajenadas, creció el latifundismo. Ahora mismo, la legislación agraria casi suprimió a los ejidos, o por lo menos los hirió. Ya puede usted hipotecar un ejido, ya puede darlo a trabajar a otras gentes, y eso atenta contra la vida comunitaria. Pero va a decir, la vida comunitaria, como decía Comte, es de la edad inferior del hombre. Así le digo, oye, y las grandes compañías, sociedades anónimas, son de las cosas más elementales, pues resulta que toda la economía está fundada en eso. A veces unos monstruos espantosos, ¿no? O sea que nada de primitivo. Los indígenas tienen ese sentido y saben administrarse. Entonces, yo creo que acabar con la marginación, el no tener personalidad jurídica, marginación. ¿Ve usted cómo casi todo termina en marginación? No les quedó apariencia de lo que fueron. Ojalá que cada vez haya más gente que luche con un único interés, pues de que México sea un país más grande, de veras. Yo creo que aquí en la universidad hay un buen número de personas que creemos eso, cada quien en su campo, y que eso tiene que traducirse en que seamos un país más próspero, más justo, más feliz para todos, ¿no? Es lo que queremos. Pues muchas gracias. Bueno. Y ahora los invito a que escuchemos La Novedad de la Patria. Hola amigos de Cuenta Conmigo, estoy en Facatativá, Colombia, y quiero aprovechar para presentarles a uno de los poetas más reconocidos de este país, Jorge Balbuena, que nos prestó ahora su biblioteca para grabar esta cápsula. Jorge. Hola Ana, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a mi biblioteca, aquí en Facatativá, mi terruño, el lugar donde nací. Y bueno, quiero presentar mis obras, mis libros. Este fue mi primer libro que se publicó en Ecuador, en Quito, es La Danza del Caído. Pasajera de Agua, que está en esta obra que reúne el colectivo La Raíz Invertida, que se llama Pasajera de Agua, está aquí en la Quietud de la Ceniza, y el más reciente, que es Árbol de Navío,
que se publicó en Calarca Quindío en la colección Cuadernos Negros. Voy a compartir de este libro el poema que se titula Uroboros. Ayer el mar talló la serpiente para conferirle a la tierra algo de su levedad, olas que se fueran a poblar el costado oscuro de sus ríos, fundar en la roca un sinuoso rumor, verter en el aire el limo de su aparición. Así los días se aprestan voluptuosos, cada uno un sol, como un corazón que se resume uno tras otro ondulante sobre glándulas de hierro. El tiempo es veneno inmaculado, al fondo de una alforja de lava, sangre y viento. El anzuelo del misterio duerme intacto entre cenizas de luz. Incuba otra eternidad, otro desierto. Cada respiro un cambio de piel. Los sargazos del estar guardan la dificultad de lo vivido, el destino de sus húmeros vigentes, engullendo la piedad del abandono. Sobrevive la soga, se arrastra por entre los cántaros, sin rumbo, espora de lumbre, reptil de soledad, aposento que no conoceremos hasta que nos devore. Bueno, muchas gracias. Pues esta fue una probadita. Comuníquense con nosotros, con Jorge Balbuena o conmigo, Ana Corbera, por Facebook para saber dónde pueden conseguir sus libros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Llegamos al final de Cuenta Conmigo. Les agradezco su atención y los invito todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Gobierno de México.